Una batalla tras otra y Fuga a la medianoche serán las películas que comentaremos en este crossover. Bienvenidos. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Buenas tardes, días, noches. Yo soy Charlie del Río, qué gusto saludarte, Ivanovich, y creo que peculiar la forma en la que decidimos y preparamos este crossover en esta semana, porque después de estar dubitabundos sobre cuál podría ser el tema de la semana, finalmente vino una ocurrencia y dijimos, ¿qué tal si la hacemos sobre la película que gane a mejor película en los Oscars del 2026 o la 98 entrega del Oscar, 98ª entrega del Oscar, y resultó ser One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, lo cual a mí me llenó de felicidad inmensa, Ivanovich. Platicábamos hace poco en Cinemanet sobre nuestro sentir en los últimos años en relación al Oscar, y yo ya estaba a una rayita de entregar mi membresía, de divorciarme de algo que prácticamente toda la vida, desde que soy consciente y me gusta el cine, veo y disfruto, después de todo lo que pasó el año pasado y en años recientes, pero el año pasado fue devastador con el triunfo de Anora y de la actriz de Anora en particular. Dios mío. Y ante unas expectativas difíciles de predecir, diría yo, ¿no? Quienes crean que lo tenían todo muy fácil de discernir, yo creo que no era así. El hecho de que una batalla tras otra ganara, porque era mi película favorita de las nominadas, me dio mucha alegría y no pasó algo que ha pasado en muchos años recientes y que tú comentabas, tú dijiste, te parafraseo porque no recuerdo la cita exacta, pero dijiste, no se vayan a enojar ni vayan a armar panchos si una película gana mejor película y un director gana mejor director de otra película. Eso puede suceder, ya ha sucedido, no fue en esta ocasión, hubo una consistencia entre mejor guión adaptado para Paul Thomas Anderson, mejor director Paul Thomas Anderson y mejor película para una batalla tras otra. Y otra cosa muy importante que también me llenó de alegría y que yo haciendo quinielas tratando de decir, pues a ver si ahora sí la desatino, fui en contra de mi corazón y voté por otra. Y el mejor casting, el primer Oscar que se entrega en la categoría de casting, se lo llevó también una batalla tras otra. Entonces, vaya, muy contento, Ivanovich. Esa es la razón por la cual estamos haciendo este crossover. Y platícanos por qué la empatamos con esta película que se llama Fuga a la medianoche, Midnight Run, de 1988. Yo, bueno, antes de hacer eso, yo creo que el premio de casting se va a convertir en uno que predice mejor película, porque lo mismo sucede en los SAG, el que gana como el elenco tiende a ganar película, entonces siento que va a haber una correlación ahí importante, hay que ponerle atención a Sí. ese premio para quienes sigan queriéndole poner atención a los Óscares. Yo a ese lugar al que tú dices que estabas a punto de llegar, yo ya llegué. No me Entonces, digas, ¿tú ya no vas a renovar tu membresía? no, ya no voy a renovar nada, desde hace ya bastante tiempo, porque sí, o sea, no. Además, Charlie, el arte, no podemos decir que un arte es mejor que otro, hermano. No, no, Es- no, no, no. Ah, no, bueno, a ver, pero no me lo digas a mí, díselo a Tímote, ¿no? Díselo a Timoteo, que es el que no le quedó claro. No, me cansa un poquito, ya no es, pues, sobre todo porque ya no me divierte como antes. Sí, siento que está muy insular, siento que es como antes era como más, no sé, había más emoción. Ahorita lo siento como muy palmaditas en la espalda no sé, lo siento diferente. Pero anyway, sea como sea, Exacto. podemos platicar de la entrega más adelante si quieres. Pero ¿por qué hablar de Midnight Run o Fuga a la medianoche? Porque Paul Thomas Anderson
es una de las películas que explícitamente mencionó como sus influencias. Él específicamente mencionó 1, 2, 3, 4, 5 películas que son como a partir de las cuales armó esta historia que está basada ligeramente en una novela de Thomas Pynchon, pero él pues se agarró como de varios lados. Una es esta, Fuga a la medianoche. Otra es una película que se llama The Battle of Algiers, que es la que DiCaprio está viendo en una de las escenas de la película, cuando está todo fumando su marihuana muy relajado, está viendo la película de Battle of Algiers. También mencionó The Searchers, que es la de John Wayne, The French Connection, que creo que es un clasiquísimo que todos hemos visto muchas veces. Y si no la han visto, amigos, véanla porque... Y no sé si ya la platicamos aquí, no, la platicamos en algún, no, ¿verdad? Tú y yo no. No sé, pero O sea, yo creo que sí. la hemos mencionado, pero no sé si propiamente hicimos algún episodio. No sé, yo me puse a ver todas estas antes de que se estrenara Una batalla tras otra. Entonces la vi el año pasado, pero no sé si la platicamos acá. Una fuga tras otra, ¿o cómo se llama? Una fuga en la medianoche. Y otra que se llama Running on Empty, que esa no la he visto. No sé si tú la conozcas, pero fueron como sus influencias. Y siento ahorita vamos a entrar un poquito en la película. Creo que son influencias muy, o al menos esta y The French Connection y The Searchers, muy como por encimita, muy como de feeling, no tanto referencias tan directas como las que usualmente platicamos aquí en Crossover. Entonces, a lo mejor no vamos a encontrar como citas directas de película a película, pero creo que sí comparten cierto espíritu, sobre todo en una parte muy específica de Una batalla tras otra. Bueno, eso por una parte, y que me parece interesante que lo hayamos decidido así en esta ocasión, y agradezco la sugerencia que tuviste de tomar alguna de las referencias, y esa me parece una gran conexión para un crossover. No vamos a tener los ecos o películas similares que por una cuestión temática, de dirección, de actuación o de personajes, que es lo que normalmente tenemos. Porque además de haber querido hacerlo así, también estaba sumamente complicado. Me parece que Una batalla tras otra, una de las peculiaridades que tiene, que a mí me gusta mucho, es que es difícil de comparar con alguna otra película. Digo, pongamos el ejemplo de la otra gran película con el mayor número de nominaciones en esa misma entrega, que fue Pecadores, Sinners, de Ryan Coogler. Pues no podemos hablar de cine de vampiros, podemos hablar de cines en torno al racismo, de la situación de las comunidades en el sur de los Estados Unidos en diferentes épocas, o de plano podríamos agarrar una película de Robert Rodríguez que se llama Del crepúsculo al amanecer, y ahí tenemos prácticamente la historia de Sinners. Hubiera sido mucho más sencillo para nuestro crossover si hubiera ganado Sinners que Una batalla tras otra, Ivanovich. Vi un comediante que decía que la historia de Una batalla tras otra es igual que la de Buscando a Nemo. Se me hizo bastante Muy correcta bueno, su... sí, hubiera sido también muy buen juego, pero ahí sí, la cosa es que tendríamos que haber dicho, fue tal comediante, lo dijo en tal lugar, porque no se nos ocurrió a nosotros. Sí, no, y pues creo que está más padre hacer una conexión como en espíritu que nada más algo de una simple trama de un papá buscando a su hijo, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Lo hicimos, por ejemplo, ahora que platicábamos de Kill Bill. También está padre estos cineastas como Tarantino, como Paul Thomas Anderson, que muy franca y abiertamente te dicen, soy cinéfilo, me gustaban estas películas, y sobre estas películas yo estoy haciendo la mía con una cantidad de referencias muy evidentes, o en el caso de Paul Thomas Anderson, no tan evidentes, pero que ellos expresan esa cinefilia y esa transición generacional entre estilos de directores y la evolución misma del cine, que se va reencontrando consigo mismo a lo largo de diferentes momentos. Entonces, sí, a mí me encanta que tengamos cineastas que expresan tan francamente, tan honestamente su cinefilia, a otros que luego resultan ser un tanto pretenciosos,
que les gustan muchas películas, pero les gustan así como en el closet, no lo quiero decir, y que están copiando, imitando, homenajeando otras cosas sin decirlo claramente. Sí. Entonces, bueno, pues yo soy más de los que dicen, sí, a mí me gusta esto. Antes de entrar al programa hablábamos no, cuando te hablo de las películas ochenteras, alguna, por ejemplo, como Robocop, que no habías visto hasta que la platicamos en un episodio, que me dice, yo creo que a ti te gana la nostalgia más que la película misma. Y esa emoción a mí me gusta mucho, pues, tratar de compartirla, aunque Sí. tengamos las barreras generacionales, Ivanovich. Sí, pues, y bueno, entrando un poquito ya a Midnight Run, que es con la que vamos a comenzar platicando, creo que sí, es una película que yo me metí a ver muchos comentarios, me metí a leer críticas y demás. Entiendo lo que dicen, pero no lo siento. No me pareció una película mala para nada, creo que está muy disfrutable, funciona muy bien, pero sí creo que, así como mencionabas, sí creo que la nostalgia ahí está haciendo bastante trabajo. De nuevo, la película es muy divertida y muy entretenida, pero no sé si necesariamente se va a quedar conmigo muchos años. Sin duda vale mucho la pena ver como uno de los, no sé si fue el primer papel, bueno, no, The King of Comedy es antes, pero uno de los primeros papeles cómicos de Robert De Niro está muy padre, y Charles Grodin, que siempre verlo en pantalla es como muy divertido, ¿no? Sí, y más que cómico, diríamos ligero, ¿no? Se toma las cosas con mucho más ligereza que en otras de las Claro. películas en las que había trabajado ese momento, anticipando una trayectoria que sí, bueno, llegaría a ser películas que franca y claramente son comedias. Este corresponde a ese tipo de película de acción combinada con comedia, combinada con body movie, combinada con ¿no? Películas de trayecto, ¿no? Donde se están desplazando de un lado al otro, una road movie propiamente dicho, y Sí. hasta se siente raro de repente encontrar en De Niro como actor la ligereza de su personaje, porque te lo imaginas en cualquier otra en cualquier otra película, si hubiera volteado, hubiera levantado una pistola y hubiera acabado con la persona que estaba enfrente de él, y me parece muy simpático esa parte. Y Charles Grodin, que sí lo podemos encontrar más en temas de comedia, curiosamente en esta cinta su personaje es más contenido y es más reflexivo y es el que está dando una lectura de lo que pasa con el personaje de Niro. Y esa parte me gustó. O sea, como que los teníamos a los dos trabajando en contra de lo que por muchos años los teníamos identificados a estos dos actores. Y luego también el tema de el resto del reparto, que incluye a Dennis Farina, a Philip Baker Hall en un papel pequeño, pero que nos servirá como de micropuente con la filmografía de Paul Thomas Anderson por su súper importante participación y de el terrible personaje que tiene en la película de Magnolia, ¿no? Que es así, hemos hablado aquí en Crossover, Ivanovich. ¿Hablamos de Magnolia? Estoy casi Ok. seguro que sí hablamos de Magnolia. Wow. No, pero más allá de eso, Philip Baker Hall, el personaje que tiene aquí se llama Sidney. La primera película de Paul Thomas Anderson también se llama Sidney por el personaje de Philip Baker Hall, al cual le puso ese nombre en referencia a este personaje. Entonces la conexión con Paul Thomas Anderson va Es muy, más muy clara profunda de lo que nos de lo que imaginamos. aparenta, ¿no? Algo que me gustó mucho de la película, y eso sí me gustó mucho porque estas películas no lo pueden evitar, y es la estética. A mí me gusta mucho esta estética. No solamente la fotografía, que pues obviamente es cine, y con menos tecnología que lo hace ver un poquito más, como que se mueven las cosas un poquito más, no hay tantos estabilizadores todavía, la película se ve diferente, la forma de iluminar en los 80 era diferente, El pero no nada gran. más eso, sí, no nada más eso, sino el tipo de personajes que vemos ya no los vemos hoy en día en el cine. Esta gente, no sé, con los dientes chuecos o como no tan perfectos, despeinados, no sé, se siente un poquito más crudo todo. Y eso me gusta mucho. Es lo mismo que noté y que digo que se ven todas las películas de esta época y todavía buena parte de los 90.
Lo noté cuando vi hace poquito la de, ay, ¿cómo se llama? La de To Live and Die in LA. Ah, Este, claro. y es como una estética muy similar. Eso me gusta, eso lo disfruto mucho porque la Ujú. siento más artesanal. Son películas que a pesar de que son grandes producciones de Hollywood, se sienten un poco más artesanales que las cosas de hoy. Y creo que esa es otra conexión importante con la de Paul Thomas Anderson, que pues era también fotografía en cine, hechas con estas cámaras especiales de VistaVision. Claro. Entonces se siente la artesanía que hay detrás de la película. Eso me gusta mucho. Es este esfuerzo, ¿no? Como muy consciente de retomar no nada más temáticas, sino estéticas. Pero bueno, Ivanovich, no hemos platicado la anécdota de esta película que se llama Midnight Ah, Run. sí. La película trata sobre un personaje que se dedica a hacer cazarrecompensas. Es un ex policía que ahora se dedica a pues encontrar y secuestrar criminales para llevarlos de nueva cuenta a la localidad donde estén siendo buscados. Recordemos que hay un sinfín de peculiaridades del sistema de justicia estadounidense que conocemos por las películas, francamente. Si la diferencia entre estados es muy importante, ¿no? Si el crimen es estatal, no importa que tú te vayas al estado de al lado, no te pueden agarrar, porque tú no hiciste nada en ese otro estado, a menos que sea un crimen federal y ya puedes cruzar esa frontera, pero entonces ya no le toca a la policía estatal, sino a la federal, que es principalmente el FBI, ¿no? Ujú. Los cazarrecompensas buscan a criminales que eludieron su libertad, digamos, condicional, de que pagaron una fianza para quedar, pero estas fianzas se pagan a través de empresas privadas que hacen ese negocio. Y esas empresas contratan a Casa Recompensas cuando a alguien se les pela, porque si no ellos van a perder el dinero si la persona no se presenta a juicio o al momento que lo necesita la autoridad. Entonces el que literalmente paga el plato roto es el que dio esa fianza. Entonces contratan a estos cazarrecompensas que pueden ir armados, no necesitan ninguna identificación más que sus permisos de portación de armas y agarrar a un fulanito y llevárselo de un lado al otro, ¿no? Eso es lo que hace el personaje que interpreta Robert De Niro. Y al que está buscando es un contador que resulta trabajó para la mafia. Al parecer no estaba al tanto al principio de lo que estaba sucediendo, hizo unos movimientos con el dinero de los mafiosos y lo quieren muerto. Entonces lo busca la policía local en Los Ángeles, lo busca el FBI para que pueda testificar en contra de este mafioso y lo busca el mafioso que es interpretado por Dennis Farina para eliminarlo y que no hable en contra de él. Dennis Farina, que por cierto es otro actor, ya falleció, pero era un actor que me encantaba porque, digamos, no era de un gran rango, pero sí era como muy imponente en su forma de actuar. Era figura de autoridad siempre. Podría ser una figura de autoridad policíaca o detectivesca que, como en este caso, un miembro o líder de la mafia. Y la verdad que le sentaban muy bien este tipo de personajes. Y Joe Pantoliano, pues, que por lo que vemos en la película, perdió su cabello desde muy joven. Aquí estaba muy joven y ya se le sin cabello, lo podemos recordar en películas como The Matrix, es el gran traidor en la película de The Matrix, y bueno, es el comandante de Bad Boys, que es el que les tiene que gritonear y todo, que se enoja. Digamos que es un actor que ha trabajado mucho en papeles secundarios y de manera muy constante a lo largo de muchas décadas. Este es el dueño de esta afianzadora, que es el que contrata a los cazarrecompensas, y así nos vamos con un sinfín de... Ya sé, Cotto, Joseph Cotto, es Japhet Cotto. Japhet Cotto, que bueno, yo lo vi o identifiqué plenamente por primera vez en la película Alien, El octavo pasajero, pero que también resulta que yo la había visto en una película de Roger Moore porque es un villano en una de las primeras películas de James Bond. En fin, un Ajá. actor que también tiene, ese es el agente del FBI que lo está persiguiendo. Entonces, creo que para quienes vimos y vivimos mucho cine de los 80s y 90s, la gran mayoría de las personas que aparecen en el reparto son sumamente reconocibles, incluyendo al actor John Ashton, que creo que
queda como muy recordado, al menos para el público ochentero, por la película Un detectivo suelto en Beverly Hills y sus secuelas. Es uno de estos detectives de Los Ángeles, de Beverly Hills, que son los que reciben a Eddie Murphy, ¿no? Y con el que empiezan a pasar todo este tipo de aventuras. Y aquí es otra recompensa con menos escrúpulos que el personaje de Niro, Ivanovich. Pues, de hecho, ahorita que mencionas Beverly Hills Cop, el director de esta, Martin Brest, es también el director de, ¿cómo se llama? Un policía suelto en Un Beverly Hills. detective suelto en Beverly Hills, o un Eso. policía. Un policía o un detective. Creo que un detective. Entonces, Fue el es título que Beverly le Hills pusieron. Cop, debería ser policía. Claro. Es Pero verdad. sea lo que sea cual sea su rango, es Eddie Murphy suelto en Beverly Hills. Así es. Otra cosa que yo destacaría mucho de esta película son los diálogos. El guión me gustó mucho en términos de los diálogos que tiene. Y me gusta mucho descubrir este tipo de películas porque yo nunca, te das cuenta de cómo nada es nuevo en el cine. Hay una película que a mí me gusta mucho, que a nadie más le gustó, es de esas cosas que parece que los cineastas te hacen a ti. Me pasó con Yesterday, que no, a nadie le gusta Yesterday tanto como a mí. Y hay otra película de Gore Verbinski del 2001, 2002, que se llama La Mexicana, que filmó Brad Pitt y Julia Roberts acá en Real de 14. No sabes cuánto amo yo esa película, No me digas. es de mis comfort películas cada que puedo. James Gandolfini también, que hablábamos de él la James semana Gandolfini, pasada. claro. Y tienen un diálogo ahí en que James Gandolfini, por circunstancias de la trama, secuestra a Julia Roberts y están en una cafetería y él le dice, en algún punto se te debe ocurrir que yo he hecho esto antes. Yo no sabía que esa línea, que siempre me ha gustado mucho, es de aquí. Y así como esta, hay montones de líneas y de situaciones que he escuchado en otros lados como de referencia o en cachitos de esta película que yo no sabía que eran de esta película. Entonces, tiene un guión que es muy ingenioso, que los juegos de palabras están muy bien armados y esta dinámica que comentabas al principio, en la que Charles Grodin está como todo el tiempo como tratando de corregir las formas de Robert De Niro, es muy divertido, ¿no? Como cuando le dice lo de la propina, no, pero estás dejando nada más 13%, esta gente trabaja muy duro, o sea, un güey que se estaba robando dinero está hablando sobre, esta gente trabaja muy duro por sus propinas. Me gustó mucho la Sí, dinámica entre los dos y creo que funciona bien. que podría ser, ¿no? De esos detallitos de los que se cuelga Quentin Tarantino en sus películas y te hace todo un prólogo en torno a la Claro. propina en una cafetería, ¿no? A partir de pequeños momentitos como este que estamos teniendo en esta película. La otra cuestión que me resultó muy divertida sin que yo lo esperara es que pues tienen que tratar de llegar de un lado al otro Estados Unidos a Los Ángeles, ¿no? Entonces, primero intentan con un avión, se tienen que bajar de él, entonces hay que comprar un boleto de ferrocarril, pero algo sale mal y entonces en coche, en aventón, en fin, en lo que encuentren. Y ineludiblemente tuve que recordar una película que me parece increíblemente divertida, que es completamente comedia, que es Más vale solo que mal acompañado, o por su título original, Planes, Trains and Ah, Automobiles, claro, con claro. John Candy, porque aquí, al igual que en Mejor solo que mal acompañado, en Fuga a la medianoche, terminan tratando de llegar de un lado al otro y efectivamente tratando de utilizar cualquier medio de locomoción disponible a su alcance. Y lo mismo tienen los problemas económicos, tienen que compartir habitación, en fin, y se arman, por supuesto, esas situaciones incómodas, se empiezan a conocer uno más al otro y finalmente tendrá que haber esta empatía que invariablemente, aunque los mismos personajes digan, oye, es que si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, seguramente también nos odiaríamos, pero al final de cuentas sí logran hacer una conexión muy, muy interesante que no se siente forzada y que como público vamos conociendo al personaje del contador que le hizo la tranza a la mafia y él ante nosotros es el que va descifrando
al personaje de Robert De Niro. Al Sí. conocer su historia, su familia, toda la escena de la familia, a mí, en verdad, a pesar de ser una película que combina acción y humor, me pareció sumamente conmovedora. Y me Sí. parece que vivimos ese momento emotivo a través de los ojos de Charles Grodin. Entonces, sí, tiene unos como juegos muy interesantes. Y por supuesto, tiene sus excesos ochenteros, donde disparan una bala y haces que explote un helicóptero y ese tipo de cuestiones. No te puedes aventar de un tren en movimiento sin que te pase nada. Yo ya descubrí que te puedes caer 2 escalones y romperte el hombro, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces sí, efectivamente, recordemos que es ficción. Y creo que sí, decía yo al principio, y creo que eso sería con lo que me quedaría yo de la película, es interesante por la distancia que toma la cinta del resto de la trayectoria hasta ese momento y en momentos posteriores de ese par de actores. Otro detalle que me pareció interesante es que la música es de Danny Elfman Sí. y es una música genera de película de acción, genérica al colmo y al copete, porque además le tiene que meter estos sonidos musicales sureños, ¿no? Sureños para los Estados Unidos, de los estados del sur, que tratan de subrayar el aspecto de comedia en algunos momentos o el de acción en otros. No hubiera yo apostado en ese momento por una gran trayectoria del músico de esa película y hoy en día es uno de mis compositores favoritos, sobre todo por el tipo de películas en las que ha participado, muy en particular por su trabajo en conjunto con, con el director con el creador de The Nightmare Before Christmas. Sí, creo que la música es algo que llama mucho la atención. Además de lo que acabas de decir, suena muy ochentera. Esa es también Sí, también, mucho también, también. sintetizador. Entonces, ahorita que mencionabas Plane, Trains and Automobiles, te decía el otro día que tengo ganas de ver estas comedias de los 80. Esa la voy a sumar a mi lista Anótala, puede porque ser de las primeras. Es más, este puede ser el puente que hagamos para llegar a esa con John Candy y Steve Martin. y creo que deberíamos en algún momento hacer un especial de John Candy, porque estas sí las conozco También. bien. En comedia sí estoy, sí, mi universo de cosas que he visto sí está bastante completo, porque siempre me he enfocado más en la comedia. Entonces yo sé que los 80 son un gran hueco, como hemos experimentado muchas veces en este programa, pero en comedias no, en comedias sí me siento bastante sólido ahí, entonces tengo muchas ganas de volver a verlas. Sí, no, pues sí, creo que es una película que funciona padre. Creo que la conexión que yo veo mucho con una batalla tras otra es las persecuciones. Creo que, creo que por ahí va la onda y momentos de ligereza que hay en una batalla tras otra, creo que Ujú. son identificables de acá. Particularmente el personaje de DiCaprio, que pues, se la pasa haciendo cosas muy chistosas. Se nos olvida lo buen comediante que es, lo buen actor de comedia que puede No, ser. de todo. Era mi gallo para que se hubiera llevado el premio también por esta película. No se lo dieron porque también hay otro tipo de cosas en juego en este tipo de ceremonias, campañas y demás que pueden suceder. Pero yo creo que él merecía el reconocimiento a mejor actor protagónico tan solo por el entorno de esta película y una serie de exigencias ya pasando a una batalla tras otra que como que son un poco difíciles de discernir porque parece que son escenas muy comunes, ¿no? Muy sencillas. Me iría también a lo que hizo en el logo de Wall Street, ¿no? Esa Claro. famosa escena cuando está terriblemente intoxicado por la cantidad de drogas que pudo y no puede ni meterse al coche o no sabe ni cómo llegó y después ve el coche destrozado. Aquí creo que uno de los mejores momentos es cuando está hablando por teléfono con la red de anarquistas, ¿no? Por esta especie de bajo mundo que está en contra del sistema y que no recuerda la contraseña. Y la desesperación que está viviendo el personaje, porque además lo que está en juego es encontrar a su hija y tratar de salvarle la vida. Y me parece que es una de las escenas más poderosas de la película, que impacta. Y es él hablando por teléfono en
en un teléfono público, como lo hace De Niro 32 veces en la película de Fuga a la Medianoche, Midnight Run. Ella habló de las persecuciones de Midnight Run, ya para terminar con eso, perdón. Sí hay momentos ya totalmente excesivos que eran propios de la televisión y el cine de 70s y 80s gringo. Así de que un coche siendo perseguido por 32 patrullas y todas chocan. Y, o sea, de los duques de Hazzard, literalmente. Tenemos escenas de ese tipo en Midnight Run y me parece que era importante mencionarlo. Del Pero tema... Sí, Ivanovich. Pero está padre porque está, o sea, el guión está consciente de eso. No sé si te acuerdas, hay un momento en el que los viene persiguiendo un helicóptero uno de los, supongo que De Niro dice, nos va a alcanzar. Y Charles Grodin le dice, pues claro que nos va a alcanzar, viene en un helicóptero. Sí. Y también dice, estas cosas nunca acaban bien, ¿no? Claro, sí, resaltan lo evidente, pero por más obvios que sean, termina resultando simpático el momento. Sí, y la total. forma en la que tratan de resolverlo. Ahora, en el tema de qué conexiones, además de todos estos referentes que estabas mencionando de las películas, pues sí, no será tan fácil poder hacerlo, pero la forma en la que las películas están estructuradas en torno a una persecución y a una persecución por distintos agentes, por distintos personajes, por distintas entidades, me parece que es lo que las conecta. Aquí están tratando de llegar del punto A al punto B para poder entregarlo, los persiguen, otro cazarrecompensas, los criminales que trabajan para el mafioso, el FBI, las distintas policías locales por donde van transitando, y en el caso de una batalla tras otra, pues es todavía mucho más complejo porque son estas redes que tanto oficiales como no oficiales, de ciertas cúpulas empresariales, de supremacistas, de anarquistas, pueden estar trabajando simultáneamente y que tú no las puedes descubrir hasta que te incursionas en su mundo y ves que de repente se activan, ¿no? Como agentes dormidos, se les dice en inglés, sleeper agents, ¿no? Todos los de bicicleta vamos a hacer esto, todos los que estábamos en las clases de Kung Fu, en realidad somos parte de este movimiento. Aquí aparentemente nada más hay este negocio, pero arriba hay toda una serie de habitaciones donde vive esa familia y otras familias y otros refugiados que estamos ayudando. En fin, como que a partir de ciertas circunstancias empiezas a descubrir ese mundo que parece que está viviendo paralelamente y que no puedes descubrir a simple vista hasta que no sucedan cosas extremas como las que están viviendo los personajes. Se supone que el personaje de protagónico había estado en estos circuitos anárquicos y demás, pero bueno, pues ya había tratado de hacer las cosas, está concentrado más o menos en cuidar a su hija, que no le pase nada, hasta que efectivamente el pasado la alcanza, ¿no? Es Leonardo DiCaprio tratando de proteger a su hija. La forma en la que todo está revuelto, la verdad que es un torbellino de situaciones que me parecen no como muy impactantes y muy fuertes conforme van avanzando, que tienen que ver con la maternidad, la paternidad, las lealtades, las deshonestidades, bueno, y que lo llevan a situaciones, pues no nada más criminales, sino en realidad despreciables de los extremos a los que puede llegar la humanidad. Y eso es lo que está en juego y por lo cual su búsqueda, su esfuerzo por intentar encontrar y recuperar a su hija son absolutamente frenéticos, Ivanovich. Sí, a mí creo que una de las cosas que más me gusta de la película es que son como cuatro o cinco películas en una. Entonces, casi como viñetas. Y me gusta mucho porque es prácticamente las aventuras de este güey haciendo cosas con un cachito ahí de estos caballeros de la Navidad que me parece la cosa más delirantemente absurda y ridícula, pero que seguramente sí existe gente así. Y creo que yo lo que más destacaría, digo, además de DiCaprio, a mí me gustó y me sorprendió que no estuviera nominada la hija.
Chase Ujú. Infinity se llama. Ella, me gustó mucho lo que hace ella, este, porque es al mismo tiempo, es que la reconozco en los adolescentes con los que lidio diario, como es seria cuando necesita hacerlo, pero también es, o sea, es una niña. Entonces, ese juguete, cuando conoce a los amigos, por ejemplo, que le dice, bueno, ¿y el qué? ¿El qué? ¿De qué? Toda esa parte me gustó mucho. Creo que el trabajo que hace ella es muy excepcional y le faltó más reconocimiento, siento. Bueno, pero al final de cuentas, parte de ese reconocimiento llega con el del casting, Ivanovich, y el de la Claro, dirección. O sea, a pesar de que ella entiendo que es su primer película y que está trabajando con esta serie de personajes como Sean Penn, Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, al final de cuentas sí se pone al tú por tú dentro, en ese universo, en esa película, en ese contexto en el que la estamos viendo. Y el equilibrio que logra hacerse entre esta suerte de thriller político, porque al final la película es sumamente política, sí, con humor negro, con persecución y con esta cuestión, le llamabas tú de viñetas, de distintos momentos, episódicos que tiene la cinta, creo que sorprende muy gratamente. Yo la, la primera vez que la vi, me quedé muy sorprendido porque no entendía hacia dónde iba toda la primera historia, que además dura muchísimo, yo creo al menos media hora, que es como apenas el prólogo de lo que sí, vendrá. Y que está ubicado, pues, digamos, en el pasado de más de 15 años de los personajes, y que te explica el porqué de los conflictos del presente. Yo no lo entendía y me parecía de repente como que no están exagerando con esta paranoia y de repente, insisto, vemos las noticias, las cosas que se están saliendo a la luz en este 2026, la película es del 2025 y además tiene el feeling de otra época, como decíamos, sí, digamos, las escenas como del presente son de nuestra época, de los 2020 y medio, ¿no? Por los celulares, los jóvenes, por las cosas, pero el feeling de la película es como si estuvieras viendo algo de los 70s o de los 80s, y la película jamás se remonta tan allá, pero jala ese espíritu y de repente puede jugar a ser un tanto cuanto atemporal y hacerte creíble por la película misma y no solo, insisto yo, por estos encabezados, diría yo, para utilizar una palabra nostálgica, que ahora son pues las cabezas de un tweet, de un post en distintas redes sociales o o de algún video que veas en cualquiera de estos lugares de internet. sí, yo cuando vi la película logré hacer esto que tú haces de no ver, o creo que sí había visto el tráiler, pero el tráiler no te dice nada. El chiste es que Uh no -huh. sabía de qué se trataba. O sea, realmente no sabía de qué iba, sabía muy poquito. Entonces, cuando empezó esa secuencia, o sobre todo específicamente en donde están rescatando a estos migrantes que están en jaulas, sí dije, ¿a dónde? ¿De qué es esta película? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué está pasando esto? Y, o sea, Claro. me sorprendió mucho y luego cambia por completo y cada vez que cambia, la nueva historia que te está contando es igual de interesante. Entonces, esa Sí. frescura, esa originalidad que mencionabas también al principio, esa es de las cosas que más me gustaron de la película y creo que sí es de resaltar, ahorita decías que es una película muy política, muy explícitamente política, porque pues, todo el cine es político, pero no es la única. En general, este año, y de nuevo hablando del Oscar otra vez, hubo muchas películas que fueron políticas. Pecadores lo tiene, obviamente el agente secreto. Entonces es raro que casi no hubo menciones de eso en la ceremonia. O sea, siendo películas sobre resistencia, sobre opresión, casi nadie mencionó nada. Eso se me hizo curioso. Bueno, curioso y la verdad que, pues no sé, hasta cierto punto cuestionable. Cuando Ujú. tú tienes bajo tu mano una película que está hablando de esas cosas y que claramente está haciendo a eco de situaciones que están pasando actualmente, tal vez puedes aprovechar que no subiste una, sino dos veces como Paul Thomas Anderson al escenario a recibir sus premios como director y como guionista, ¿no? Por mejor guión adaptado de la película, además de que subió como mejor película con toda la banda, para haber dicho algo. O puede él considerar
pues que la película lo tuvo que haber dicho por sí misma y que era sobre explicación hacer cualquier otro comentario. Sin embargo, era como algo esperado. Si sube Paul Thomas Anderson con una película antifa, como dicen, antifascismo, antifacha, como una batalla tras otra, oye, todo lo que está pasando con el ICE, esos migrantes enjaulados no están en la película nada más, ¿no? Están actualmente en, en ciudades en Estados Unidos y después enviados a otros países, inclusive, con los que además no tienen absolutamente nada que ver. Es una cosa terrible, terrible que están sucediendo. Y que no dijeras nada al respecto, pues sí se siente un poco inquietante, ¿no? Porque también abarca la película el tema de las cúpulas militares. O sea, sí hay un montón de temas sumamente interesantes, complejos, de absoluta ambigüedad moral que se están tratando allí. Y además, que me parece que eso también viene, yo no he leído el libro, pero tiene también este humor, este sentido del humor negro en torno a lo que está sucediendo. O sea, sí, él es un humor distinto al de Midnight Run, que no juega con aventura y comedia, y aquí estás jugando con estas complejidades de la historia, y creo que es un gran complemento que el humor que tenga sea negro, sea irónico, sea sarcástico, sea un humor duro, que te puede reír un minuto y al siguiente ya no. Sí. Yo pensé en leer el libro, Vineland, estaba buscando cómo se llamaba, no estoy seguro, creo que es Vineland. Es Vineland, así es. No lo leí, o sea, lo consideré, pero lo dije no, porque la última vez que intenté leer un libro de él fue también por Thomas Anderson, porque la otra adaptación que hizo de él es la de Joaquín Phoenix de Inherent Vice. Y híjole, me costó mucho trabajo el libro, me costó mucho trabajo porque sí está denso, está confuso, está escrito como por esta persona que está constantemente drogada, entonces me costó mucho trabajo y dije, no tengo ganas ahorita de leer algo que me cueste tanto trabajo para esencialmente ver una película, entonces mejor y cuidándome de que no fuera a ser otro Inherent Vice, para que Claro. me preparo tanto para algo que no me gustó, que Inherent Vice es la única de Paul Thomas Anderson que de plano sí no me gusta nada, el resto son creo que perfectas para mí. Yo no diría eso, me parece que son sumamente sofisticadas sus películas, no todas me encantan. Y yo podré tener reconocimientos a muchos de los trabajos que ha hecho y que muy reconocidos, premios y demás, y no me terminan de fascinar. Puedo reconocer que es una buena película, de que The Master es una buena película, que Petróleo Sangriento es una buena película, pero no son películas que me atrapen, como lo hizo Magnolia, que es una película la que más me gusta de él, o como lo puede hacer en este caso con una batalla tras otra, ¿no? Pero sí sigo destacando yo en esta película y con esta historia y con estos personajes y con estas actuaciones, que el manejo de las redes clandestinas, de estar en contra del sistema, no redes informales, comunicaciones que tienen que ser distintas para que no te pesquen, sobre todo con el asedio tecnológico que tenemos hoy en día, ¿no? Cómo pasar desapercibido un día está cañón, Sí. está cañón. Y el estado inconveniente, intoxicado que tiene el personaje de DiCaprio casi todo el tiempo, y a pesar de eso la necesidad de rescatar a su hija. Benicio del Toro, por cierto, para mí es el que le hubieran reconocido más el trabajo en esta película. Me parece que su personaje es tan divertido, tan sorpresivo, el sensei, el que de repente levanta, ¿no?, una puerta y tiene a tantas personas que pueden apoyarlo o a las que está apoyando. Me pareció un personajazo increíble. Sí. Y la tranquilidad con la que hace todo. O sea, no, se ve no, que es no, alguien que claro, claro, que hace un muy buen contraste en todas estas escenas que tienen juntos Leonardo DiCaprio, porque el otro está en la desesperación absoluta y el otro, a pesar de la inminencia del peligro, trata de mantener la calma en todo momento.
Sí. Y que también puede enseñarnos cómo funciona esto de saltar de un vehículo en movimiento, ¿no? Otra de las cosas que tendrían en común ambas películas, por decir algo, pues digamos en un sentido de broma. Entonces, sí, creo que se entienden este tipo de referencias, no terminan de explicar, ¿no? Cómo pasas de una a la otra, pero qué padre que los cineastas nos compartan sus gustos, nos compartan sus películas, que podamos visitarlas y encontrar esos vasos comunicantes que pueden ir teniendo Ivanovich. Sí, pues genial. A mí también Una batalla tras otra fue, no, según yo sí fue mi película favorita del año. Si no, pues fue como la segunda favorita del año. Definitivamente algo que tengo muchas ganas de volver a ver. También Pecadores tengo muchas ganas de volver a ver. Sí, yo también. Ya están ambas en mi carrito de Amazon de 4K para en algún momento comprarlas, nada más que corte la tarjeta y no esté tan gastada la onda, pero ya están listas porque sí tengo muchas ganas de volver a verlas. Va a ser no en pantalla enorme, nunca la logré ver en esta proyección de VistaVision, directa de VistaVision, pero que bueno, eso me gustaría más mencionar, las cámaras que utilizaron, las literalmente las restauró Giovanni Ribisi, a quien conocemos de películas enteramente diferentes a esta. A lo mejor lo más grande que ha hecho es Avatar, quizá. Este, pero sí, Giovanni Ribisi es como muy aficionado de restaurar cámaras y se puso a restaurar estas VistaVision que no se utilizaban desde los 70, me parece. Se las prestó y al día siguiente de que rapearon una batalla tras otra, las cámaras se fueron al set de Yorgos Lantimos para hacer Bugonia. Entonces se me hace bonito que Ah, alguien wow. de que no te lo esperarías, como Giovanni Ribisi, sea como el que está haciendo esto, que es un poquito como Topher Grace, el de That 70 Show, que también hace cosas como en su tiempo libre se pone a hacer unas cosas muy, muy artísticas, muy interesantes. Entonces está padre esa gente. Bueno, mi pequeña anécdota en ese sentido, Ivanovich, tiene que ver con que yo a Giovanni Ribisi lo vi desde niño, muy chiquito actuando. No sé si viste alguna vez una serie que se llama My Two Dads, Claro, es de finales claro, de los 80s. Pero claro. ¿te acuerdas de él? Giovanni Ribisi era un interés, Y bueno, lo, a él le gustaba la hija, ¿no? y Un lo, personaje más o menos recurrente. su crédito apareció como Bonnie Ribisi. ¿Ah, sí? Ajá, no Giovanni completo, como Bonnie. Bueno, Paul Reiser y Greg Evigan eran los protagonistas de la serie, junto con Stacy Keenan, que era la chavita que yo me imaginé que iba a tener una trayectoria increíble y que resulta que, pues bueno, después de esta serie salió en alguna otra y ya no, No, en digamos que Step by Step es grande. mm, Es le que veía más miras. en los noventas tú dijiste, ¿saben qué? De aquí no me voy a llevar nada y te los brincaste por completo. Sí, no todo, no todo, no todo. Tengo cosas muy lindas de los 90s. Pero bueno, desde entonces, Giovanni Ribisi aparecía en Sí, nuestras pantallas, ¿no? Entonces, qué interesante. Ese aspecto de lo de las cámaras no lo veía. No lo vi venir, Ivanovich. sí, y Pues así bien. como me quejaba de que ahora todo el mundo es fan de Jessie Buckley porque yo la conocí desde antes, el primero con quien me pasó fue con Leonardo DiCaprio. Ya lo superé hace muchos años, pero el primero con el que me pasó fue con él porque yo lo veía hablando de series noventeras que pasaban en la misma barra de Step by Step. Era Growing Pains, y en Growing Pains salía Leonardo DiCaprio de chavito, antes de This Boy's Life y antes de todo. Y cuando salió Titanic y Romeo y Julieta, yo dije, "Ah, yo era su fan desde antes", y luego ya, ¿sabes qué? Y Eso, ya para entonces su fama ya había explotado. Se ¿qué me te olvida cómo pasa? se llama esta película, Ah, en la que lo conocí muy chavito, This Boy's que Life, la la de hacía. Niro. No, 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 no. La hacía como era un chavito con discapacidad intelectual. Ah, Gilbert Grape. Y What's Eating Gilbert Grape con What's Keanu Eating Reeves. Gilbert Grape. Digo, Esa. Johnny Depp. Bueno, lo vi actuar también que pensé que había participado en la película alguien con discapacidad de ese Sí. tamaño. Fue que me impactó mucho y ya que lo empecé a ver en otras cosas después dije, ah, caray,
qué bien, qué talento tenía desde pequeño, pero es alguien que se ve que se sigue esforzando constantemente para, para mejorar su trabajo y hacer cosas nuevas y que bueno, pues se lo agarran de bajada también en la ceremonia de los Oscars. No tanto como a Timoteo, pero bueno, sí, todas las ceremonias se lo llevaron de bajada, pero bueno, en fin. También están tanto Sinners como Una batalla tras otra en la plataforma de HBO Max. Ya tiene rato que ambas están ahí disponibles por si quieren checar a las películas que más cercana tuvieron su propia competencia entre ellas, no nada más el número de nominaciones, sino sobre todo en el tema de las principales categorías, Ivanovich. Oye, ya para entrar a nuestra sección de otras cosas que vimos esta semana, quiero empezar hablando ahorita que mencionaste HBO. Intenté ver la ceremonia del Oscar en HBO. No sé si tú lo hiciste, pero Sí. ¿qué es esta locura de que no hay opción para verla en idioma original? O sea, Claro a que sí. fuerza, en la mía no, yo lo tengo a través de Prime Video. Ok. Y tenía esa duda. Yo lo tengo a través de Prime Video y por más que le buscaba, no había la opción de ver sin los comentarios en español. Y dije, no, ¿qué es esto? Y la tuve que encontrar en otro lado porque a través de Prime Video al menos no tenía y no sé por qué. Directamente como aplicación de HBO, sin problema. Nada más, como siempre, bye al audio en español y se queda el audio y sin ningún tipo de subtítulo, ni de caption, ni de nada. Tal cual. Para no desconcentrarte. Oye, pues ¿viste otras cosas esta semana? No Muy sé, interesante. no lo sé, o sea, de verdad siempre me agarras desprevenido con este tema. Algo vi, no me acuerdo qué, pero te comento que Midnight Run, antes de que cambiemos de tema, Midnight Run está disponible a la renta en Prime Video, en Apple TV Plus y en Claro Video. En cualquiera de esos lugares se puede rentar por entre 50 y 40 pesos para poder verla. Entonces, si le quieren echar un ojo a Midnight Run, ahí está disponible. Ivanovich. Sí, háganlo. Yo vi dos cosas que quería mencionar rápido. La primera es que vi la versión mexicana de The Office. Ya sabes que yo veo cosas mexicanas, Charlie, porque son mis ¿No? colegas, es la Sí, gente con la que quiero trabajar. muy bien. Está bien padre, está bien padre. No les voy Yo a también, mentir. yo también la vi, y la vi con expectativas, porque en este hogar nos echamos todo de Office gringo, hemos visto Ajá. también las 2 temporadas de Office británica, y dijimos, a ver, ¿no? Y Gary Alasraki, a mí me cae bien por lo que ha hecho con Nosotros los Nobles. A eh, mí no me gustan ni los nobles ni cuervos. Eso me parecía bueno, importante esas decir son las dos antes que de me ver esta. gustan, y esta oficina no nos sacó ni siquiera risa involuntaria. No puedo Nada, o creerlo. sea, nada. Nos volteábamos a ver para ver si no estaba bien el audio, habríamos puesto otro programa. No, cero, cero. Y Wow. entiendo, y porque además escuché una entrevista con él sobre, bueno, primero los años que tardó que se pusieran de acuerdo entre Prime Video y la BBC por el tema de los derechos, del nombre y demás, y de qué tantas libertades le dieron para la adaptación, y prácticamente fueron todas. Sí. Prácticamente una de ellas que me pareció sumamente importante es que, a diferencia de Michael Scott, por ejemplo, en la gringa, que es alguien que se forjó y llegó como vendedor a ser el jefe, el gerente de su sucursal, viene, ¿no?, de un negocio familiar que, por supuesto, es impuesto por el resto de la familia, aunque sea un inepto, y que los demás pues no tienen alternativa de ni siquiera aspiración de ascender laboralmente, ¿no? Entonces, Ah, se adapta bien a la realidad nacional eso en es lo ese que a mí me sentido, gustó mucho. sin que sea chistosa, que esa es la parte que me parece muy No, desafortunada. no Muy sé por qué. desafortunada. Se me hace interesante que a mí, nosotros los Nobles y Club de Cuervos no me gustan mucho, no se me hacen particularmente chistosas, y a ti sí, y esta sí se me hizo chistosa y a ti no se me hace una Nosotros los curio. nobles me encanta.
Me Bueno, parece increíblemente divertida y en su momento, además de que fue o la más taquillera mexicana del año, claro. el atrevimiento de hacer una comedia con ese estilo me pareció que funcionó sumamente bien. Y la de Club de Cuervos me gustaron como las 2 primeras temporadas. Ya cuando terminaron ya no saben qué hacer y empiezan a enredar demasiado las historias, sí tuve que decir muchas gracias por lo que me quedo con los buenos recuerdos y me retiraré discretamente hacia atrás, lentamente. Pero sí, me fui a sumar con mucho interés en esta oficina, en la oficina, versión México, y no, pero de veras, ninguna, ni un, nada, nada. O sea, fue así como hasta incómodo, hasta de pena ajena, te diría yo. A mí no, a mí sí me gustó mucho, me gustó mucho la adaptación, creo que hicieron una adaptación a la realidad mexicana muy buena, y no sé, a mí sí, me arrancó muchas veces el mismo sentimiento que Michael Scott. Afortunadamente no se fueron por el camino del David Brent de Ricky Gervais, porque sí creo que ya es demasiado incómodo, que a mí sí me gusta, pero sí es un poco difícil No, que no, es hasta guste. inquietante de repente, ¿no? Ajá, pero aquí creo que tiene como una mezcla interesante de ternura y desesperación insolente, que, que no sé, sí, entonces yo diría que denle chance, amigos, a lo mejor están del lado de Charlie o del lado mío, creo que vale la pena y sobre todo conocer lo que se está haciendo en México. Lo que no me encantó es que eh, claramente está filmada en Estudios Churubusco, no hicieron el menor intento por ocultar que es el edificio de Estudios Churubusco, entonces cualquiera que haya estado 5 minutos ahí sabe perfecto qué es, entonces eso me sacó un poco a mí, pero no, yo sí le daría mucho chance, sí la quiero terminar y, y pues está, ni modo, está bien, ¿Cuántos episodios viste, Ivanovich? como 4 o 5. Ah, wow. No, nosotros nos quedamos en el 1 y dijimos, bueno. No, pues ahí está, hay que ver más, porque está la que tiene la tiendita, no sé, son como cosas que sí me reconocí, sí reconocí de la realidad oficinista Sí, que ya mexicana. hemos visto en Mis Reyes contra Godines, También, que a mí me parece que sí funciona muy bien allá y que a también. mí me ha gustado lo que han hecho con ese tipo de humor en unas circunstancias similares sin tener que tomar el título de ninguna película o serie, ¿no? Extranjera. ¿Viste Las Entonces, Vegas? sí, vi Las Vegas, he visto Ay, yo todo. no la, Oye, la saga, pues estoy haciendo mis deditos de comillas, de Mis Reyes, la he visto y me parece esta no la he visto. nada tan divertida como la primera y el especial que hicieron de pandemia, que es todo en pantallas, que me parece que funciona estupendamente bien. No llega a ser propiamente una película, así lo llaman, especial de Mis Reyes contra Godines, Home Office, pero muy divertido, muy divertido. Y Sí, la historia me lo atrás de eso es que recomendaste. sí, que ya estaban a punto de empezar a filmar la 2 con el guión y vino en los cierres de la pandemia y decidieron hacer del home office, pero ya sabiendo qué pasaba en la 2. Entonces terminaron integrando muchos elementos que hacen que terminen conectando muy bien las historias y eso la verdad que me latió Sí. muchísimo. Yo la vi porque me la recomendaste tú, entonces sí, nada más me falta ver Las Vegas. La otra que vi que no sé si mencioné aquí fue también hicieron una versión mexicana también con Regina Blandón de Mad About You, que Mad About You es una de mis series favoritas también de la historia, también Ujú. noventera, y Con esa Paul sí me Reiser, pareció que acabamos de mencionar por My Two Dads. justo, y esa sí me pareció terrible la adaptación, esa sí, Ujú. no, vi como 3 episodios nada más para darle más chance, pero ahí sí, esa sí Que fue un además era fail para mí. innecesario, porque primero que nada, perdón, y con todo el respeto, porque a mí me encantaba también la musiquita, la serie, me parecían encantadores los personajes, la dinámica que traía entre ellos, pero ahorita, ¿qué, qué peso puede tener que sea la adaptación de esa serie? Ninguno. O sea, ¿por qué no haces una historia en México de una pareja que se quiere mucho y sus interacciones son divertidas? Sí, claro, Sí. la propiedad intelectual no creo que pese tanto.
Nada, creo yo, más que para decepcionarte. La otra propiedad intelectual que hablando, mira qué buenas conexiones hago. La otra propiedad intelectual famosa que vi y que te mencioné, no sé si tuviste chance de verla, fue 28 años después, El Templo de los Huesos, o cómo le llamaron, No. y Exterminio, El Templo de los Huesos, que salió en enero. Nadie habló de ella, no le pusieron ni un triste póster, ni un comercial, ni nada. La vimos porque ya está en digital. Qué buena está, no manches, está bien padre. Y ¿sabes qué? Sí está interesante porque además fue como las filmó back to back, ¿no? Sí, Entonces, sí es otra estaría directora, pero padre, sí. pero digamos, van, o sea, estrenó con menos de un año de distancia, me parece, de la película previa, después de que en la otra tuvimos que esperar o los días, o los meses, o los años para que pudiéramos seguirlas viendo, y esta de repente dijeron, ahí va, ¿no? Esta historia. Tengo pendiente verla, efectivamente, y ya veremos si hacemos algo. Yo creo que sí, por tu entusiasmo desbordante, creo que sí, aunque también tienes el entusiasmo desbordante por la oficina mexicana, entonces vamos a ver. No sé si entusiasmo desbordante es como lo describiría. Eh, Ni sé si tengo tanto que decir más allá de lo que estoy diciendo, pero lo podemos platicar. El chiste es que Muy está bien. muy buena. Ray Fiennes está increíble. Tiene una secuencia ahí de metalero bien padre. Todo tiene sentido. Creo que y conecta con toda la saga, no solo Ujú, con la anterior, y por razones que van más allá de es la misma plaga. ujú. Entonces, si tienen la oportunidad, véanla, porque creo que vale mucho la pena, y no sé por qué nadie habló de ella, pero pues véanla, Bueno, ya vi yo yo. porque no la vi, teníamos ganas de verla, no fui a verla, no fuimos, y pues se quedó ahí en los pendientes, ¿no? Pero vamos a retomarlo. Ivanovich, al día siguiente que grabamos tú y yo nuestro anterior crossover, hice un Citizen Boomer con Alejandro Alemán y con Antonio Camarillo, y a partir de un anuncio que habían hecho con poco tiempo de distancia o de diferencia, Silvestre Stallone por una parte para decir que viene una precuela de Rambo, donde él no participa nada más como productor y seguramente involucrado en la historia, o sea, él no aparece en la película porque es una precuela y será un Rambo joven, y Schwarzenegger que habló que quería hacer como secuelas de todo, incluyendo Comando, Comando 2, se nos ocurrió agarrar Comando y Rambo 2, que las dos son del 85, se estrenaron con unos meses de diferencia, las dos son personajes que representan la propaganda gringa reaganiana de Guerra Fría del momento en el cine de acción, de un ejército de un solo hombre, ¿no? Contra todos y con un body count impresionante, con un humor involuntario de ambas. De verdad, que raya en el delirio, ya viéndola en retrospectiva, tantos años después, 40 años después, que me pareció una experiencia, ese back-to-back de esas dos películas, increíblemente divertida, inusitadamente divertida. Y fue otra vez, como me decíamos hace rato, ese peso de la nostalgia ochentera, pero también con este sentido crítico, irónico, que podemos darle desde el día de hoy. Mencionaré una de las frases que salen al inicio de Rambo 2, que de verdad yo creo que habían transcurrido otros 15 minutos de la película y me seguía riendo. En Rambo 2, John Rambo está prisionero, está picando piedra literalmente tras las rejas y llega su comandante a buscarlo y decirle que hay una oportunidad de que salga de prisión si acepta ir a una misión secreta. ¿Y cuál sería esa misión? Ir a buscar prisioneros de guerra a Vietnam, más de 10 años después de que la guerra de Vietnam había concluido. Y Rambo le pregunta, pero señor, ¿ganaremos en esta ocasión? Y el comandante se voltea y le dice, eso depende de ti. Ivanovich, por favor, te pido que te rías. O sea, el cringe, el cringe es impresionante con ese tipo de... Y así están las dos películas. ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! Fue un Citizen Boomer muy divertido.
Sí, esas tampoco las he visto y ahí sí no tengo el menor interés en verlas. Soy muy honesto. Ni la, ni Ay, la, ay, ni la menor intención. Muy bien. sí, no, ahí sí te fallo. Pero bueno, pues vámonos entonces, si te parece bien. Vámonos. Muchas gracias, amigos y amigas que nos estuvieron aquí escuchando o viendo en video en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan esta cosa. Déjenos ahí sus comentarios. Recuerden únicamente si son positivos, los negativos. Miren, los negativos, a mí me llega una notificación. ¿Te dejaron un comentario? ¿Lo apruebas o no? Si son negativos, le pongo que no. O sea que ni esperanza tienen de que se quede ahí. No me llegan muchos negativos, de vez en cuando sí, y me caen mal, entonces no los pongo. Ok. O sea, Ivanovich no acepta la crítica. Yo sí acepto la crítica. También me divierte leerla, porque de Yo no. repente sí se sale por algunos lados, así como estos diálogos de Rambo 2, llegan a ser también igual de divertidos involuntariamente sus comentarios. Es gente que no tiene nada que hacer. Ok. Vámonos. Recuerden que nos pueden seguir en @crossoverpodmx en Instagram. Y nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias. Adiós. Charlie nos despide. Me encanta que cada que decimos Crossover Pod MX aparece aquí digitalmente en la pantalla. Eso está increíble. Por favor, síganos allí. Nos encanta que nos puedan acompañar también por ese medio y compartir comentarios. Si me los hacen a mí directamente, ya yo sí me echo los malos, no pasa nada. Es muy divertido. Muy bien, estoy como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series en distintas redes sociales, también en Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más. Y les comento que Ivanovich y yo les estaremos esperando en nuestro próximo crossover con cine y más cine. Dos películas, dos puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo crossover.